grabadora y a continuación compartir las diapositivas. Ajá. Ahí está. Y espero que ustedes me confirmen. En estos momentos ya ustedes están viendo la diapositiva que dice literatura española, Edad Media y Renacimiento. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profesor. Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar. Ampliamos aquí la diapositiva, ya lo puedes ver tú de manera completa, ¿no? Muy bien. Entonces, veamos pues, muchachos, vamos a ver algunos temas con respecto a la literatura española. Hoy vamos a hablar sobre los inicios de la literatura española, por eso nos remontamos a la Edad Media, pero también vamos a hablar sobre el Renacimiento, un periodo que ya pertenece al llamado siglo de oro de la literatura española. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a centrarnos en el periodo medieval. Edad Media de la literatura española. Es un periodo pues, en que España se encuentra en formación, está en constantes luchas también con pueblos enemigos, ¿no? España ha sido invadida pues, por los romanos, posteriormente también ha sido tomada por los bárbaros, posteriormente fue también colonizada por los árabes, y en ese proceso la lengua española estuvo en desarrollo, en evolución. Y vamos a ver que hay un momento en donde ya en esa nueva lengua, el romance, el castellano, ¿no? Va a desarrollarse también la literatura. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Ya? Etapa de formación de la literatura española. Nos vamos al periodo medieval. Fíjense en esa imagen, muchachos. ¿Qué estamos viendo? Allí al centro vemos una persona que está tocando un instrumento musical de cuerda, ¿correcto? Pero también vemos al costado a otras personas que también no aparecen allí con instrumentos musicales. Ese poeta en España medieval recibía el nombre de juglar. El juglar, como vamos a ver, era un poeta que se ganaba la vida difundiendo muchas veces sus propias composiciones en las calles, ¿no? En los mercadillos, en las plazuelas. Declamaba sus poemas y a cambio de ello recibía pues dinero o a veces prendas, ¿no? De vestir o a veces alimentos, ¿no? O sea, era su oficio ser un juglar, ser un poeta y difundir sus composiciones de manera oral, ¿no? De un lugar a otro, ¿correcto? Muy bien, entonces justamente ahora vamos a hablar pues también de los juglares. Pero vamos por partes. Y así nos remontamos al siglo X. Bueno, para hablar de las glosas. Las glosas, como ya se puede leer en la diapositiva, son las primeras manifestaciones lingüísticas en lengua romance. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todavía no tiene un valor literario, digamos, artístico, ¿no? Solamente tiene un valor lingüístico, en la medida en que nos permite conocer en qué condiciones se encontraba el castellano allá por el siglo X. En el siglo X, bueno, la lengua oficial de Roma y en sus colonias, pues, ¿no? Era el latín. Pero ¿qué sucede? Ya por aquel entonces también estaban en formación las llamadas lenguas romances, como el castellano. ¿Qué cosas vienen a ser las glosas? Fíjense. El documento estaba escrito en latín, como pueden ver este libro está en latín, pero ¿qué sucede? En las márgenes, no sé si pueden visualizar ustedes aquí, miren, ¿no? En las márgenes, acá también, y también aquí, y acá al lado derecho también, y lo más grande todavía, ¿no? Habían pequeñas anotaciones, y a veces no tan pequeñas, ¿no? Estas anotaciones que se hacían en las márgenes, o a veces en el pie de página de estos documentos, ya no estaban en latín, sino se hacían en esa lengua romance que se estaba formando, que era el castellano, allá en España, ¿no? ¿Correcto? Entonces, son los primeros escritos, o como podemos ver en la diapositiva, las primeras manifestaciones lingüísticas que nos permite conocer en qué condición se encontraba el castellano en aquel entonces, en su etapa de formación, ¿correcto? Pero esto todavía no tenía un valor artístico, poético, literario,
¿Cuándo llegan las primeras manifestaciones poéticas o literarias en lengua romance, en castellano en sus inicios? Ahí está, fíjate en esta otra diapositiva. Eso se da recién en el siglo XI. En el siglo XI, entonces, aparecen las jarchas mozárabes. Las jarchas mozárabes ya tienen un valor poético. En aquel entonces, siglo XI, España estaba tomada por los árabes, estaba tomada por los moros. Y la lengua que utilizaban los moros era el hebreo, ¿no? La lengua árabe también, ¿no? Y entonces escribían poemas en esta lengua. Pero ¿qué sucede? Al final de cada estrofa aparecían pequeños versos que se iban repitiendo. Se les llaman estribillos. Y esos versos o esos estribillos que se repetían al final de las estrofas ya no estaban en hebreo ni en árabe, sino estaban en lengua romance, en castellano antiguo. Entonces podemos decir que las jarchas recién vienen a ser las primeras manifestaciones poéticas, literarias, en lengua romance. Fíjense ustedes, ¿ah? Fíjense ustedes en este fragmento. Ese fragmento está pues en lengua romance, estamos hablando del siglo XI. Sí, casi incomprensible, ¿no? Pero traducido ya al castellano, ¿no? Actual, leemos: decid vosotras, ay, hermanillas, ¿cómo he de atajar mi mal? Sin el amigo no puedo vivir, ¿a dónde he de ir a buscarlo? Y eran poemas entonces donde se le daba voz a la mujer, que lamentaba la ausencia del ser amado. Ese era el contenido de estas jarchas mozárabes, muchachos, ¿correcto? Primeras manifestaciones entonces literarias en lengua romance. Pero toda esta literatura va a cobrar fuerza, ahora lo vamos a ver, va a cobrar fuerza en el siglo XII, cuando cobra fuerza, ¿no? Se difunde el Mester de Juglaría. ¿Qué quiere decir Mester de Juglaría? En castellano antiguo, Mester de Juglaría quiere decir oficio del juglar. ¿Y en qué consistía este oficio? Fíjate en las imágenes. El juglar era un poeta que difundía sus composiciones, como lo hemos dicho al comienzo, en diferentes lugares, y a cambio de ello recibía dinero o alimentos, y de esa manera subsistía el juglar. O sea, era todo un oficio, ¿no? Ser un poeta que clamaba sus poemas en las calles, en las plazas. Como se difundía de manera oral, entonces no había forma pues, de cómo uno podía firmar su obra, ¿no? Recuerda que en ese entonces tampoco existía la imprenta, ¿no? Y no es que abundaran los libros. Por eso es que estas composiciones se difundían de manera oral y sus autores eran anónimos, ¿correcto? ¿De qué trataban las composiciones elaboradas y difundidas por los juglares? Eran composiciones épicas, heroicas. Relataban las luchas, las aventuras de un héroe que estaba peleando por la libertad de su patria. Eran composiciones entonces nacionalistas y también tenían un valor histórico importante, porque lo que estaban relatando estaba basado con hechos reales, o también estaba inspirado en personajes históricos, ¿correcto? Eso con respecto al contenido de estas composiciones, que como ustedes saben recibían el nombre de cantares de gesta. ¿No es así? Muy bien. ¿Cómo eran en cuanto a su estructura estas obras? Tenían un lenguaje sencillo para comenzar. Y en cuanto al manejo de la métrica y la rima, pues los sonidos finales no rimaban de manera perfecta. Entonces se habla de una rima asonante. Y en cuanto a la medida de los versos, no todos los versos tenían la misma medida. Entonces se trataba de una métrica irregular. Lamentablemente, estas composiciones elaboradas y difundidas allá por el siglo XII se han perdido. Recuerda que además se difundían de manera oral, ¿no? Estas composiciones se han perdido. Se conservan por ahí algunos fragmentos de un cantar llamado el Cantar de Roncesvalles, y de manera casi completa, una copia que se hizo del famoso Cantar de Mio Cid. Es por eso que esta obra, el famoso Cantar de Mio Cid, es una de las grandes joyas de la literatura universal, ¿no? Casi es el único testimonio
viviente, palpable, de lo que fueron los cantares de gesta del medioevo allá en España. Pero decimos que se conserva una copia, porque justamente al final de la obra dice, pues esta obra fue escrita por Pere Abad. En esa época, los que copiaban una obra, en ese entonces existían los copistas. Si yo quería tener una copia de una obra importante, pues entonces el copista se encargaba de copiar palabra por palabra, hoja tras hoja, hasta el final, ¿no? Y al final firmaba, esta obra fue transcrita, pero se decía escrita por Pere Abad, ¿no? Etcétera, etcétera. Así dice, fue escrita por Pere Abad el año 1207. Por eso durante mucho tiempo se creyó que el autor del poema del Mío Cid era Pere Abad. Hoy los estudiosos de esta obra han llegado al consenso de que en realidad fue un copista, una persona que copió la obra, hizo una copia de la obra y que al final firmó con su nombre y el año en que hizo su trabajo. Esa copia es la que se conserva hasta ahora en el Museo de Madrid, en España. Muy bien. Vamos a hablar sobre el poema de Mío Cid en unos momentos. Antes de hablar sobre el poema del Mío Cid, vamos a hablar sobre el Méster de Clerecía. ¿Qué fue el Méster de Clerecía, queridos muchachos? En castellano antiguo, Méster de Clerecía significa oficio de los clérigos. Así como el juglar entonces tenía su oficio, ¿no?, de elaborar y difundir sus poemas de manera oral en las plazas, pues el clérigo también tenía un oficio poético. El clérigo, que vivía enclaustrado en su monasterio, también se dedicaba a leer mucha poesía. No solamente leía los textos bíblicos, documentos religiosos, sino también leía mucha poesía. Y estos poetas también escribían, también hacían obras poéticas. Pero a diferencia del Méster de Juglaría, acá sí tenemos autores conocidos, porque ellos sí difunden sus composiciones de manera escrita, de repente con los clérigos de otros monasterios, ¿no? Intercambian, o sea que ahí sí ya firman con nombre. Se difunde de manera escrita y acá ya tenemos autores conocidos como es el caso de Gonzalo de Berceo. Una diferencia interesante con el Méster de Juglaría es su temática. Mientras hemos visto que en el Méster de Juglaría las composiciones eran épicas, heroicas, patrióticas, ¿no? En el Méster de Clerecía estamos frente a composiciones eminentemente religiosas, eminentemente doctrinarias. Servían para difundir la doctrina cristiana, para difundir los principios de la Iglesia. Es por eso que se basaban en los textos bíblicos y podían escribirnos sobre la vida de Cristo, sobre los milagros de la Virgen, o de repente sobre la vida, sobre las escenas más importantes de la vida de los primeros, digamos pues, personajes importantes, de los primeros mártires del cristianismo, ¿no? O sea, era una poesía eminentemente religiosa, elaborada por los clérigos, ¿ya? En cuanto a su lenguaje, mientras que el juglar presenta un lenguaje popular, los clérigos utilizan un lenguaje más elevado, es un lenguaje más culto. Y hay también un mayor cuidado en cuanto a lo que es la estructura del poema. Los clérigos van a utilizar una forma estrófica que se llamó la cuaderna vía. Eran estrofas de 4 versos, donde todos los versos tenían 14 sílabas métricas, es decir, se trataba de versos alejandrinos. ¿Correcto? Muy bien. En cuanto al manejo de la rima, ahí sí había un mayor cuidado de la rima. Los sonidos rimaban de manera perfecta. A eso se llama rima consonántica. Y en cuanto al manejo de la métrica, todos los versos tenían la misma medida. Ya dijimos que se trataba de versos alejandrinos, por lo tanto, métrica regular. Dicho esto sobre el Méster de Juglaría y el Méster de Clerecía, podemos ver aquí algunas obras importantes, ¿no? Dentro del Méster de Clerecía tenemos aquí a uno de sus autores más representativos, el poeta Gonzalo de Berceo, autor de ese poema titulado Milagros de Nuestra Señora.
En el máster de juglería tenemos el famoso Cantar de Mío Sí, de autor anónimo, obra de la cual vamos a hablar a continuación. En el máster de clerecía tenemos el libro del buen amor, del archipreste de Ita. Y por supuesto, tenemos también las mocedades de Rodrigo, que pertenece también al máster de juglería. ¿Correcto? Y como hemos dicho, vamos a centrarnos ahora en el famoso poema de Mío Sí. Vamos por partes. Estoy frente a una obra que pertenece al género épico, especie Cantar de Gesta. Esta obra nos relata las aventuras de don Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. Campeador es aquel que destaca en el campo de batalla. La obra está escrita en lengua romance, castellano antiguo, el castellano en su etapa de formación, en el medioevo. Tema principal, es algo que suele venir. Tema principal, la recuperación de la honra. La recuperación de la honra. ¿Sí? El Cid, vamos a ver, es deshonrado porque va a ser desterrado por el rey Alfonso VI. Pero el Cid se propone recuperar su honra, hacerle notar al rey y a todos de que él es un hombre leal. La obra es extensa, está compuesta de 3.730 versos. Un solo juglar podía difundirlo todo. Difícil, ¿no? Es por eso que a veces los juglares iban acompañados de otros y cada uno pues aprendía una parte. Esta obra está dividida en 3 grandes partes. El códice que se conserva, ¿no? La copia, no tiene esa división en 3 partes. Esta división en 3 partes ya es algo más moderna, que se ha hecho recién en el siglo XX. Fue desarrollada o hecha por el estudioso Ramón Menéndez Pidal, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 partes? ¿Te acuerdas? Ahí está. El destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. Vamos a continuación a relatar un breve argumento de la obra, ¿no? Los hechos más importantes. En el primer cantar, vemos pues que el Cid va a ser desterrado por el rey Alfonso VI. ¿Pero por qué lo va a desterrar? Porque el Cid es un hombre de confianza del rey. El Cid se encarga de cobrar inclusive las parias, ¿no? Los tributos que se pagan para el rey. Recuerda que esto transcurre dentro del reino de Castilla, en un inicio, porque en aquel entonces España está tomada por los moros, España ha sido invadida por los árabes, pero Castilla se mantiene independiente. ¿Y quién reina en Castilla? Alfonso VI. Los enemigos del Cid, hay gente que le ha tomado animadversión al Cid, ¿no? Digamos, le envidian, pues, ¿no? Sienten odio por él. Y por eso han corrido las habladurías de que se viene quedando con parte del tributo que cobra. Y todo esto ha llegado a oídos del rey. El rey no ha querido dar mucho crédito a esto. Pero los enemigos del Cid me van a hacer recordar inclusive la famosa escena de Santa Gadea, la jura de Santa Gadea. ¿Qué pasó? En Santa Gadea, el rey iba a juramentar, Alfonso VI, porque su hermano, el antiguo rey, Sancho, había muerto en situaciones misteriosas. Se rumoreaba de que el nuevo rey tenía algo que ver con la muerte de su hermano. Pero a ver quién se lo iba a decir. El Cid, don Rodrigo Díaz de Vivar. Los hombres del rey desfilan frente a él y se inclinan para mostrarle sumisión y obediencia. Pero cuando lo tiene que hacer el Cid le pregunta, primero, si es que él no tuvo nada que ver con la muerte de su hermano. Por supuesto que esto el rey Alfonso VI lo va a tomar como una ofensa, pero le va a servir para aclarar a todos de que él nunca tuvo nada que ver con la muerte de su hermano. Mira, eso le hace recordar al rey esa escena, la jura de Santa Gadea. Y le dicen, ya ve usted que el Cid es capaz de muchas cosas. Y recién entonces lo van a convencer al rey de que el Cid se viene quedando con parte del oro que cobra. Como consecuencia de esto, el rey va a decretar el destierro del Cid y le da un plazo de 9 días para que abandone el reino de Castilla. Castilla es enorme, es grande. Claro, el Cid tiene que viajar, pues, ¿no? Varios días para abandonar Castilla. El Cid ve triste cómo se meten a su casa a llevarse todo lo que está quedando. Se va con su esposa, Doña Jimena,
y sus hijas, Elvira y Sol. Pero el Cid tiene un título nobiliario, es un infanzón. Y como infanzón, el Cid tiene 60 soldados a su disposición. Ahora que se va al destierro, el Cid les dice a sus hombres: pueden marchar a vuestras casas, saldré yo al destierro con mi familia. Pero sus hombres le van a decir que ellos no van a permitir que él salga pues solo así con su familia al destierro. Y le dicen que ellos van a acompañarlo, van a ir con él. Fíjense, el tema de la lealtad, ¿no? Ahí está presente. Leales a su señor. Y recuerda que el tema es la recuperación de la honra, porque el Cid es deshonrado. Entonces es un tema muy importante, la honra, la lealtad en esta obra. Entonces, el Cid se deja acompañar por sus soldados. Tienen que dejar todo lo que tienen allí en Vivar y se marchan. ¿Hacia dónde? Bueno, un pueblo cercano es el pueblo de Burgos. ¿Ya? Llegan a Burgos, lo primero que hace el Cid es buscar una posada para que su esposa y sus hijas puedan descansar y puedan alimentarse. Sin embargo, se da con la sorpresa de que todo está cerrado. Todas las posadas tienen sus puertas y ventanas cerradas. Nadie quiere acercarse a ayudarlo, a decir nada. ¿Pero por qué? ¿Qué está sucediendo? Esto le intriga al Cid. Una niña de 9 años le sale al camino y le dice: señor, nadie lo va a ayudar, porque ha llegado una orden del rey hace poco, donde dice que nadie tiene que brindarle ayuda aquí en Burgos. Pobre de aquel que desobedezca su mandato, recibirá un castigo ejemplar. Perderá sus tierras, perderá su casa, y además le arrancarán los ojos de la cara a esa persona. Por eso, señor, todos están asustados, nadie lo va a ayudar. El Cid, al enterarse de esto, entonces sabe que ahí está perdiendo tiempo. Debe marcharse de Burgos. Sale con su esposa y sus hijos, ¿no? Y sus hijas, perdón, de Burgos. Siguen de largo viaje. Cuando ya están saliendo de Burgos, un hombre del pueblo, un hombre de ese lugar, le da alcance y le dice: señor, le traigo algo de comer y de beber para su familia. El Cid recibe agradecido todo lo que ofrece, pero le dice: pero vas a perder todo lo que tienes aquí, tu vida está en peligro. Señor, no tengo casi nada acá y prefiero irme con usted, porque sé que usted luego se va a enfrentar a los moros. Y entonces es así como el Cid le toma estima a este personaje, que se va a llamar Martín Antolínez, y a quien el Cid bautiza con el apelativo de el burgalés cumplido. Burgalés, porque es de Burgos. Ahí burgalés funciona como un gentilicio. Cumplido, que estaría funcionando como generoso, bondadoso, ¿no? Entonces pero el Cid al momento también se da cuenta que este Martín Antolínez, además de ser un hombre generoso, tiene otras cualidades. Como por ejemplo, es un tipo elocuente, tiene facilidad de palabra, es muy astuto, muy astuto. Entonces el Cid le dice: tú me vas a ayudar mucho, Martín Antolínez, ¿no? Quiero que vayas donde los judíos Raquel y Vidas y los convenzas de que es verdad lo que dice la gente, que tengo 2 arcas repletas de oro, ¿no? Pero no puedo estar llevando estas 2 arcas de un lugar a otro. ¿Y qué pensar en ellos, para que se queden en custodia de estas 2 arcas? Pero que a cambio necesito, ¿cuánto? 600 marcos. Si ellos me ofrecen esos 600 marcos en préstamo, yo les dejo los 2 baúles repletos de oro, ¿no?, bajo su custodia. Y si yo no cumplo con devolverles su dinero, podrán quedarse con todo. Así diles. Martín Antolínez va y habla con los judíos. Los judíos, emocionados, aceptan el trato. Y es así, muchachos, cómo es que el Cid consigue esos 600 marcos. En la obra no se sabe después qué pasa con este, digamos, arreglo que han hecho. No se sabe si los judíos luego recurren el engaño. Digo engaño porque esas 2 arcas que el Cid les da no tiene oro. Están repletas de arena, es arena mojada, por eso pesa mucho. Y es que el Cid no tiene oro, no ha estado robándole nada al rey, pero necesita dinero. Y engaña a estos judíos de esa manera. Luego no sabemos si los judíos descubren la verdad,
si el Cid les devuelve su dinero, ¿no? No se sabe. No se vuelve a decir nada más sobre este asunto. Lo que sí se sabe es que con esos 600 marcos, el Cid se dirige al monasterio de Cardeña. Y allí habla con el abad, el encargado, y le dice, traigo a mi familia para dejarla aquí a buen recaudo. Y traigo dinero. Y deja los 600 marcos. Una cantidad muy, muy considerable. Pero además le dice, yo tardaré de repente en volver. Pero si el dinero se termina, por favor, que no les falte nada. En mi ausencia yo sabré devolverle todo, por cada marco yo se lo devolveré multiplicado por 4. Se ha hecho tarde y el Cid pasa la noche ahí con su familia, pero en la mañana siguiente ya se despide. Va a orar al lado de su familia, frente a la imagen de la Virgen. Se despiden. El Cid se va con sus soldados. ¿A dónde se va el Cid? A lograr su propósito. ¿Y qué es lo que se ha propuesto? Recuperar su honra, limpiar su nombre ante los ojos de todos, ¿no? Es por eso que el Cid se marcha con sus soldados. Va a darle pelea a los moros y va a ir reclutando nuevos soldados. Llega más gente, ¿no? El Cid va a pelear por España. Llegan más soldados con sed de libertad para España y con sed de gloria, además. Y es así como el Cid va a recuperar primero pequeñas ciudades, como la ciudad de Alcócer o la ciudad de Castejón. Y cada vez que recupera una ciudad, se encarga de que el rey esté bien enterado de esto. Porque manda con su primo Alvar Fáñez Minaya para que se lo comuniquen al rey y para que le lleven un presente de parte del Cid al rey. Y para que el rey, ahora que una ciudad ha sido liberada, vaya y tome posesión también de ese lugar. ¿Te das cuenta? ¿Y el Cid qué hace con el oro que consigue cuando ha recuperado una ciudad? Pues se la reparte entre sus soldados. De tal manera que sus soldados están peleando por España, pero también están incrementando su riqueza. Y es por eso que vienen siempre más soldados. Y el ejército del Cid crece considerablemente y comienza a recuperar ciudades más importantes. Casi al final del primer cantar, el Cid va a recuperar la ciudad de Barcelona. ¿Quién está en Barcelona? El conde Ramón de Berenguer, quien al saber que el Cid viene con su gente pide refuerzo. Pero igual, el Cid y sus hombres logran tomar la ciudad de Barcelona y toman prisionero a Ramón de Berenguer. Y el Cid le arrebata su famosa espada, la espada colada. ¿Ya? Ya en el segundo cantar, el ejército del Cid ha crecido desmesuradamente. Ahora va recuperando pues diferentes ciudades. La fama del Cid ha traspasado las fronteras de España. Y ahora se ha propuesto recuperar la ciudad más grande que está en manos de los moros, la ciudad de Valencia. Va a intentar tomar Valencia una y otra vez. Van a pasar varios meses, pero no lo consigue. Finalmente, después de mucho esfuerzo, ¿no? Y acá se resalta la heroicidad del Cid, es que logran tomar la ciudad de Valencia. Y esto va a ser todo un acontecimiento que va a ser muy bien celebrado. El Cid manda con su primo Minaya a que le lleve al rey como un presente los 100 mejores caballos que tenga. Pero ahora hazle un pedido, le dice. Pídele de mi parte, por favor, que permita que mi esposa y mis hijas que se encuentran en el monasterio de Cardeña, allá en Castilla, que permita que vengan a unirse conmigo aquí en Valencia. Lo que no sabe el Cid es que el rey también ha salido en su búsqueda. El rey, agradecido con el Cid, va a ir a buscarlo y se van a encontrar a orillas del río Tajo. Y el Cid, cuando reconoce la comitiva del rey, se levanta, ¿no? Desmonta y se va a postrar ante el rey. El rey le dice que se ponga de pie. Y es ahí, delante de los soldados, es que el rey perdona al Cid. El Cid se siente complacido, abraza al rey y lo besa además. La obra nos dice que se trata de un beso en los labios, un señal de gratitud, de agradecimiento, de afecto, ¿no? Bueno,
Resulta, muchachos, que, bueno, digamos que el Cid ya logró su propósito, pues, quería recuperar su honra y ya lo hizo. Ahí puede terminar la obra, ¿no es así? Sí, pues, podríamos decir eso. Pero la obra no termina ahí. Los enemigos del Cid contraatacan. Los infantes de Carrión van a pedir la mano de las hijas del Cid. El Cid no acepta, sus hijas son muy jóvenes. Pero les van a pedir, los infantes de Carrión le piden al rey, pariente de ellos, de que intermedie por ellos y hable con el Cid. Cuando el rey se lo pide, el Cid se da cuenta de que no puede negarse ante un requerimiento del rey. Y el Cid le va a decir, señor, yo le entrego a usted, en sus manos yo le entrego a mis hijas. Vea usted qué es lo mejor para ellas. Y se decreta la boda de las hijas del Cid. Una boda que va a durar, pues, se va a celebrar por casi 15 días, imagínense. Y bueno, el Cid además demuestra ser un suegro muy generoso porque llena de presentes a sus yernos, ¿no? Oro, las espadas, la espada colada que le quitó a Ramón de Berenguer y la espada tizona que se la arrebató al rey Búcar de Marruecos, el Cid se las entrega a sus yernos. Les da oro además, ¿no? Pero luego se enteran de que los moros están viniendo, se han reorganizado porque vienen a recuperar las tierras que han perdido. Vamos a darle pelea entonces. Y los infantes de Carrión, señalando pues, mostrando cobardía, van a decir que allá en Carrión su familia los está esperando para celebrar sus bodas y que se tienen que ir, deben marchar. Pero ya han mostrado ellos su cobardía inclusive antes, en la famosa escena del león. ¿Recuerdas que el Cid tenía un león? ¿Sí? Como mascota, le habían regalado. Y al parecer habían dejado mal cerrada la jaula y el león saltó. Y luego se apareció donde allí en el patio estaban muchos hombres del Cid descansando. Todos se alarmaron, obviamente, un león enorme. Pero los infantes de Carrión, ¡bum! ¡bum! Huyeron despavoridos. Y cuando el Cid se levanta, porque le dicen el león, el Cid luego toma al león como si fuera una mascota y luego lo va a desarrollar en su jaula. Y entonces todos se ríen y sobre todo se ríen de los infantes de Carrión. ¿Cómo es que habían huido tan lejos, cobardemente? Pero ahora los infantes de Carrión se van con sus esposas. El Cid les ha regalado oro. Y para que no los asalten en el camino, envía una comitiva que los acompañe. Comienzan a llegar a viaje. Pero cuando ya van a llegar a Carrión, atraviesan el Robledal de Corpes. Y en el Robledal de Corpes, los infantes de Carrión le dicen a los soldados que los están escoltando que de ahí a Carrión ya estaba cerca, que no había ningún problema, que ellos ya podían regresarse. Y efectivamente, se marchan. Pero hay un hombre que ha quedado por ahí, llamado Muñoz Bustios. Y ese hombre va a ser testigo de cómo es que de pronto aflora ese odio que los infantes de Carrión, don Diego y don Fernando, sienten por el Cid. Y comienzan a hablar de una manera grosera a sus esposas. Las van a ofender y luego, no contentos con ello, las van a azotar, las van a golpear cruelmente. Este hombre, el Cid, que ha sido testigo de todo ello, va a ir a contárselo al Cid. El Cid, furioso, va a quejarse donde el rey. Y el rey, al darse cuenta que el Cid reclama algo correcto, ordena que los infantes de Carrión sean procesados, que se celebren las Cortes de Toledo. ¿Y qué se dictamina para los infantes de Carrión? Uno, se les declara traidores. También se dice que tienen que devolver todo lo que el Cid les ha ofrecido. Y además, para que el Cid limpie su honra, tiene que batirse a duelo con ellos. Imagínense, el Cid, un valeroso guerrero que ha peleado pues con ejércitos contra ejércitos completos, ¿qué va a hacer con dos muchachitos cobardes? El Cid envía en su representación a dos de sus hombres de confianza. Y estos hombres rápidamente acaban con los infantes de Carrión. Luego nos enteramos, ya en los versos finales, de que poco después las hijas del Cid van a ser pedidas nuevamente en matrimonio. Esta vez por los infantes de Navarra y Aragón, y se casan. Lo cual va a significar un ascenso social para ellas. Y en los últimos versos nos dicen que tiempo después, a una edad ya avanzada, gozando de mucha fama, de mucho prestigio y del amor de toda su gente, es que el Cid va a morir. O sea, en otras palabras, la obra, el poema del mío Cid,
termina cuando nos anuncian la posterior muerte del siglo. ¿Ya? Muy bien, muchachos. ¿Qué vamos a ver a continuación? ¿Qué vamos a ver a continuación? El siglo de oro español. ¿Qué es el siglo de oro? Es el momento más importante de la historia de la literatura española. Comprende siglo XVI, siglo XVII. Sí. En este periodo van a aparecer grandes figuras que van a desenvolverse en diferentes géneros literarios. Hubo poesía, hubo narrativa, hubo teatro. Grandes poetas de la poesía del siglo de oro: Garcilaso de la Vega, Fray Luis Ponce de León, Juan Boscán, Luis de Góngora y Argote, Francisco de Quevedo y Villegas. Grandes novelistas, bueno, sobre todo, vamos a mencionar la gran figura de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Grandes dramaturgos del siglo de oro español: Tirso de Molina, Lope de Vega, Calderón de la Barca. Ellos y otros más, bueno, hicieron de este periodo, pues, el más importante de la historia de la literatura española. No solamente brillantes autores en lengua española, sino que tuvieron una repercusión universal. ¿Correcto? Repito, el siglo de oro comprende dos etapas: el Renacimiento, siglo XVI, y el Barroco, siglo XVII. Ahora solamente vamos a hablar de la poesía, la lírica del siglo de oro. ¿Correcto? En la primera mitad del siglo XVI, del Renacimiento español, la figura más importante fue Garcilaso de la Vega. Garcilaso fue el líder de la llamada escuela italiana. Y como vamos a ver, de la escuela italiana derivaron otras escuelas, como la escuela salmantina. Estaba encabezada por Fray Luis Ponce de León. Pero hablemos primero de la escuela italiana, de Garcilaso de la Vega. ¿Correcto? Garcilaso de la Vega, bueno, va a encabezar este grupo de poetas que escriben al itálico modo. Claro, se llama escuela italiana porque escriben al itálico modo. Pero ¿qué significa escribir al itálico modo? Escribir a la manera italiana. En otras palabras, siguiendo ciertos parámetros de la literatura italiana, de la poesía italiana de esa época. ¿Y cuáles son estas características? Hay características de forma y de contenido. Características de forma. En la escuela italiana española, ¿no?, de España, en la escuela italiana propia de España, los poetas van a utilizar algunas formas estróficas que vienen de Italia. ¿A qué forma estrófica me refiero? Por ejemplo, la más usada, el soneto. Ustedes recuerdan, muchachos, cuál es la estructura de un soneto. Un soneto es un poema que tiene 4 estrofas. Las 2 primeras estrofas tienen 4 versos, 2 cuartetos, y las 2 últimas tienen 3 versos, 2 tercetos, o sea, 2 cuartetos y 2 tercetos. Esa es la estructura de un soneto. Y eso viene de la escuela de la poesía italiana. Pero además de utilizar el soneto, utilizaron también la estancia, la silva, el terceto, la lira, o sea, diferentes formas estróficas, ¿sí? Por eso ese grupo de poetas españoles que utilizaban estas formas estróficas que venían de la poesía italiana, a ese grupo se le llamó la escuela italiana. Y en cuanto al contenido, bueno, tiene que ver con los temas. ¿Qué temas desarrollan, pues, en los poetas de la escuela italiana? Los llamados tópicos latinos. ¿Y qué eran los tópicos latinos? Eran temas tocados por los poetas italianos, pero que no habían iniciado con ellos tampoco en el Renacimiento italiano, sino que venía de tiempo atrás, de los poetas latinos de la antigüedad, de los poetas griegos de la antigüedad. Pero a esos temas se les llamaban los tópicos latinos. ¿Qué tópicos, por ejemplo? En latín, por ejemplo, uno se llamaba el Beatus Ille. ¿Qué significa esto de Beatus Ille? En latín significa dichoso aquel, y fue desarrollado en la antigüedad por el poeta Horacio. ¿Correcto? Beatus Ille, dichoso aquel. Dichoso aquel hombre que decide dejar todo lo que tiene en la ciudad, ese lugar bullicioso y caótico, para irse a vivir al campo. Dichoso aquel que se va al campo, a vivir tranquilo, a gozar de la belleza y la tranquilidad de la naturaleza, ¿no?
estar en contacto con la naturaleza. Dichoso de aquel hombre. Eso es el Beatus Ile. Otro tópico latino, el locus amoenus. Locus amoenus. En latín significa lugar ameno. El poeta le canta ahora a la naturaleza, a los ríos, a los valles, a los prados, ¿no? A los árboles, todo. ¿Ya? Por ejemplo, recordemos estos versos de Garcilaso. Corrientes aguas, puras cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, o verde prado de fresca sombra lleno. ¿Ya? A eso se llama locus amoenus, lugar ameno. Y el otro tópico es el carpe diem. Carpe diem. ¿Qué significa carpe diem? Aprovecha el día. Aprovecha el día. Es el canto a la juventud. Me dicen, tú eres joven, entonces no desperdicies tu juventud. Ahora que tienes esa fuerza física, o ahora tú que tienes esa belleza, pues disfruta de ello. ¿Sabes por qué? Porque se marchitará con el tiempo. Llegará la vejez y todo eso habrá terminado. Y después de la vejez, la muerte. Así es que vive intensamente tu juventud. Carpe diem, le decían los poetas latinos a los jóvenes, ¿no? Mientras por competir con tu cabello oro bruñido, el sol relumbra en vano. Mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente, el lirio bello. Mientras a cada labio por cogollo siguen más ojos que al clavel temprano. Y mientras triunfa con desdén lozano de luciente cristal tu gentil cuello. Goza, cuello, cabello, labio, frente, antes de lo que fue tu enamorada. ¿No? Antes de que se acabe tu enamorada, pues goza ahora. Ese es el carpe diem. Muy bien, en la escuela italiana su máxima figura fue Garcilaso de la Vega. Y de Garcilaso de la Vega hay que recordarnos sobre todo sus églogas. Garcilaso escribió 3 églogas, de ella la más famosa es la égloga 1, también conocida como la égloga de Salicio y Nemoroso. Aquí encuentro 2 pastores que se lamentan a causa del desamor. Salicio, el pobre de Salicio se lamenta porque su amada, la pastora Galatea, no le corresponde. Y el pobre dice, exclama, oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo. Témola con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir para que sea. ¿No? Es un fragmento de Lamentar de Salicio. Y más adelante escuchamos a Nemoroso. El pobre de Nemoroso se lamenta porque su amada, la pastora Elisa, ha muerto. El dolor que siente Nemoroso es mayor. Él sí era correspondido y amaba a Elisa, pero ahora Elisa, a una edad muy joven, ha muerto. Y por eso en una parte de su lamento Nemoroso dice, oh tela delicada, antes de tiempo dada a los agudos filos de la muerte. Muy bien, hay que recordar entonces el tema del desamor, el amor doliente, en la égloga 1 de Garcilaso, también llamada la égloga de Salicio y Nemoroso. ¿Correcto? Por sus vínculos temáticos con el poeta Francesco de Petrarca, a Garcilaso se le llamaba también el Petrarca español. ¿Ya? El otro autor, ¿quién es? Ahí está, Fray Luis Ponce de León, máximo representante de la escuela salmantina. La escuela salmantina deriva de la escuela italiana y estuvo conformada por un conjunto de catedráticos de la Universidad de Salamanca. La figura más importante de la escuela salmantina es Fray Luis Ponce de León, ¿correcto? Bueno, él escribió obras como La Perfecta Casada, tradujo el Cantar de los Cantares, motivo por el cual fue procesado, estuvo 5 años preso, pero sobre todo recordemos sus famosas odas de Fray Luis Ponce de León. La oda más conocida, más popular, es la Oda a la Vida Retirada. ¿Ya? Este poema es de corte reflexivo, de temática filosófica, ¿no? Que nos está hablando, pues, sobre la vida, la búsqueda de la soledad, el encuentro de la cercanía con la divinidad, ¿no? Y sobre todo, este canto a la vida tranquila que algunos hombres van a llevar en el campo. ¿Te acuerdas, Carpe Beatus Ile? Bueno, en este poema se desarrolla muy bien el tópico del Beatus Ile.
Fíjate en la primera lira, en la primera estrofa. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. La búsqueda de la completa soledad para encontrarse consigo mismo. Por eso, mira, en esta otra estrofa que dice: vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que tengo al cielo, a solas, sin testigos, libre de amor, de celos, de odio, de esperanza, de recelo. La soledad completa, ¿no? Muy bien, queridos muchachos, eso entonces respecto a la famosa Oda a la vida retirada, que fue desarrollado en la antigüedad por el poeta, este tema del Beatus Cine, fue desarrollado por el poeta Horacio. Es por eso que a Garcilaso, o perdón, a Fray Luis Ponce de León, se le conoce con el apelativo de el Horacio español. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. ¿Qué viene a continuación, muchachos? ¿Qué viene a continuación? Pues vamos a entrar al quizzes, ¿sí? En estos momentos voy a ingresar pues al quizzes para compartirles nuestro enlace donde aparecen, ¿no?, las preguntas de hoy y luego también las preguntas donde están las preguntas restantes, ¿no? Son 10 en total. A ver, muchachitos, ahí estamos. Listo, les comparto ahí el enlace. Fíjense, ahí están. Muy bien. Vamos, muchachos, vamos entrando entonces al quizzes. ¿Ya? ¿Estamos? 10 segundos les voy a dar. 9, 8, 7, 6, repito, 5, 4, 3, 2, 1. A ver, yo entro Milene, Renzo, como que no se ha dado cuenta todavía. Y André, ya estamos. Piero, ya estamos. Jimmy, Reyer, Giraldo, Xiaomi Isabel, Josh, ya estamos, ¿sí? ¿Listo? Sí, profesor. Con la primera pregunta, ¿ya? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, pongo por aquí la primera pregunta, a ver cómo va. Es incorrecto sobre el poema de Mío Cid. Justo sobre lo que acabamos de ver. A ver, la alternativa incorrecta. Ya empezaron a marcar. Bien, todavía tienes unos segundos. Ya tienes que marcar. 5. Ya está. Todos marcaron. Correcto. A ver, ¿cómo vamos? Hasta ahorita veo ahí una señorita en primer puesto. A ver si se mantienen. Afirmaciones correctas respecto al siglo de oro. Bueno, hemos hablado del siglo de oro, ¿eh? Son correctas. ¿Cuáles? Ya empiezan a marcar algunos. A ver. Cinco segundos. Tiempo. Ajá, a ver cómo va. Hubo un cambio significativo esta vez. Ya, muy bien. 1, 2 y 4 es la respuesta, me dicen, ¿no?
A ver, veamos. Pregunta. ¿Verdadero o falso sobre Fray Luis Ponce de León? Concéntrate. ¡10 segundos! Listo. Ajá, vámonos al podio, muchachos, ¿ya? A ver cómo les ha ido en el podio. Tercer lugar, Pepe. Segundo lugar, Wagner. Primer puesto, Renzo. Muy bien, Renzo. Primer lugar. ¿Correcto? Muy bien, con 2.260 puntos. Al 100% las 3 preguntas bien contestadas. Wagner viene atrás nada más. También marcó correctamente las 3 preguntas. Wagner, felicitaciones. Segundo lugar, 2.140 puntos. Y bueno, Pepe está en tercer puesto. Ya luego viene Dylan, ¿no? Dirty. y ya viene Jesús Tarzán. Y bueno, felicitaciones muchachitos a todos ustedes. Un fuerte abrazo y esperemos pues, bueno, no espero, yo en realidad estoy seguro que van a tener un buen examen esta práctica del domingo, ¿no? ¿Así? Les voy a compartir entonces ahora a través de siempre del WhatsApp, de nuestro chat, perdón, WhatsApp, de nuestro chat, el enlace para la tarea. Ahí están las 10 preguntas, ¿ya? Bien. El chat no dice, ¿no? Ya, muy bien muchachitos, entonces ahí está pues el enlace. ¿Me pueden confirmar si pueden entrar sin problemas? A ver, confirma. Sí se puede. Muy bien, Chantal, muchas gracias. Todo bien, entonces ya voy a detener por aquí nuestra grabadora.